Vamos con Noticias RPC Radio. Contacto directo. Contacto directo. Contacto directo. 6:44 a la hora en RPC Radio, el contacto directo con la doctora Ofelina Vergara. Ella es gerente médico de Sanofi Pasteur y vamos a hablar acerca de la importancia de la vacuna contra el tétano, la difteria y la tosferina, la vacuna del TDAP. Bienvenida a RPC Radio. Me gustaría iniciar con un marco de referencia acerca de estos tres padecimientos para conocer un poco acerca de los mismos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de este tema tan importante, sobre todo en el contexto actual. Sí, en este caso vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vacuna de TDAP. La vacuna de TDAP es una vacuna que incluye antígenos o protege contra tres enfermedades importantes, que son el tétano, la difteria y la tosferina o pertussis, por eso sus siglas TDAP. Para poner un poco de contexto de qué son estas enfermedades, sabemos que actualmente no son enfermedades que se ven muy comúnmente, ya que son enfermedades que gracias a la vacunación han estado controladas en nuestros países, ¿no? Pero para poner un poco en contexto, por ejemplo, el tétano es una enfermedad ocasionada por una bacteria que se adquiere a través de heridas, ya que la bacteria vive en superficies contaminadas, y esta bacteria, al entrar al cuerpo, produce una contracción dolorosa y una rigidez de los músculos de todo el cuerpo, también ocasionando una rigidez y dificultad para respirar y puede ocasionar la muerte. Y en aproximadamente 1 de cada 5 personas que se infectan mueren. Entonces es una enfermedad potencialmente mortal. En el caso de la difteria, es también ocasionada por una bacteria que se adquiere a través de gotitas de saliva o contacto persona a persona con por ejemplo, una persona que estornude o tose cerca, que esté infectada, y esta enfermedad ocasiona un cuadro de una placa blanquecina que se acumula en la parte posterior de la garganta, lo que nosotros llamamos la laringe y faringe, ocasionando una obstrucción respiratoria y también puede ocasionar la muerte en muchos de los casos. Tiene una tasa de mortalidad hasta del 40%. Y en el caso de la tosferina, o pertussis también llamada, es una enfermedad que es potencialmente mortal, sobre todo en los bebés más pequeños, en aquellos bebés menores de 5 años y específicamente en los bebés menores de 3 meses. Esta es una enfermedad respiratoria que se transmite también de persona a persona a través de secreciones o gotitas de saliva de una persona infectada a una persona susceptible. Y por poner en contexto, una persona infectada puede infectar hasta 5 o a 9 personas susceptibles que tengan a su alrededor. Esta enfermedad ocasiona unos episodios de tos que son prolongados y que son incontrolables. Y en los bebés pequeños puede ocasionar convulsiones, hipoxia cerebral y hasta la muerte. Entonces son enfermedades que son potencialmente mortales, sobre todo en aquellas poblaciones de riesgo, como son los niños pequeños, los adultos mayores y en las mujeres embarazadas, y por eso es que es muy importante la vacunación contra estas tres enfermedades. Claro, muy importante. Estamos conversando con la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur, acerca de la importancia de la vacuna TDAP contra el tétano, difteria y tosferina. Luego de hacer este repaso, doctora, ¿qué tanto control se ha logrado de estas enfermedades en Panamá? Sí, estas tres enfermedades están controladas. Prácticamente no hay casos de difteria en nuestro país. Es más, en toda Latinoamérica, en prácticamente todos los países de Latinoamérica. El tétano también es una enfermedad que está muy controlada, sobre todo el tétano neonatal, que es el que se transmite en el momento del parto. Tosferina, hay ocasiones en que pueden haber brotes muy pequeños, esporádicos de tosferina, pero también son enfermedades. Las tres enfermedades están controladas, pero el hecho de que estén controladas en nuestros países no nos hacen exentos a que aparezcan brotes de las enfermedades en nuestros países, ya que sabemos que hay países a nuestro alrededor que sí tienen brotes de la enfermedad, como por ejemplo en el caso de difteria en Venezuela y algunos casos de tosferina en algunos países de Centroamérica. Por eso es muy importante y sobre todo para evitar que se den estos brotes, es importante mantener la cobertura de vacunas contra estas enfermedades. Sabemos que en medio de la pandemia de COVID es importante reforzar los sistemas de vacunación de la población con el fin de evitar el resurgimiento de enfermedades que estaban actualmente controladas, como es el tétano, la difteria y pertussis. Tenemos datos, por ejemplo, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,
que debido a la pandemia las coberturas de vacunas han podido descender hasta en un 25%. Y el hecho de que estas coberturas desciendan nos hace a más población susceptible y a estar en riesgo de que aparezcan brotes de estas enfermedades. Ahora, doctora, ¿de quién depende llevar ese control de esa vacunación? Me parece, usted me corregirá que como que tenemos que trabajar un poquito más en esa cultura de tener nuestra tarjetita siempre pendiente, de revisar esas fechas y cada año acudir al médico para aplicarnos las vacunas. Claro, por ejemplo, es importante tener un esquema de vacunación al día. Esto lo podemos llevar a través de una tarjeta de vacunación que todos tenemos, ya que en esta tarjeta de vacunación nos indica cuáles son las fechas y los tiempos en que hay que colocar estas vacunas. Es muy importante que pues cada persona tenga un adecuado control de la vacuna, tanto propia como de sus hijos o las personas que estén a su alrededor, que estén encargadas de esta persona, y que mantengan un esquema de vacunación al día y que acudan a sus instituciones de salud a cumplir con ese esquema de vacunación. En cuanto a, por ejemplo, la vacuna de TDAP o la vacuna de pertussis, tétano, difteria, esta es una vacuna que se inicia a colocarse desde edades muy tempranas, como el primer año de vida, ya que se coloca un esquema primario de estas vacunas en la edad pediátrica a los 2, 4 y 6 meses. Es muy importante recalcar que posteriormente estas enfermedades necesitan vacunas de refuerzo. Se coloca vacuna de refuerzo en el primer año de vida, posteriormente se coloca en la edad escolar a los 5 años. En la edad adolescente es muy importante la vacunación con TDAP, igual que en las mujeres embarazadas. Esta vacuna también no solamente es cosa de niños, se coloca a lo largo de toda la vida. Cada 10 años se coloca un refuerzo de la vacuna para evitar que disminuya la protección contra estas enfermedades y que aparezcan brotes de las mismas. Y también es muy importante vacunar a nuestros adultos mayores. Siempre se coloca un refuerzo de la vacuna también entre las edades de 65 años, 60, 65 años para los adultos mayores. Entonces, como les comentaba, es una vacuna que se coloca a lo largo de la vida con refuerzos en la edad pediátrica, en la edad adolescente y en la edad adulta cada 10 años. Claro, importante. Estamos hablando con la doctora Ofelina Vergara acerca de la vacuna del TDAP contra el tétano, la difteria y la tosferina. Doctora, como nos acaba de explicar, se debe reforzar esa jornada de vacunación a lo largo de la vida. Pero asimismo van surgiendo padecimientos en la medida que vamos avanzando en la edad. Hay que verificar la salud de la persona antes de aplicarla. ¿Hay algún tipo de contraindicaciones en la medida que vamos avanzando en la edad? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro, de hecho esta es una vacuna que se debe colocar en los adultos mayores para la protección contra estas enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, lo que es la difteria, la tosferina son enfermedades potencialmente mortales en la edad adulta o en el adulto mayor. Entonces es muy importante mantener los esquemas de vacunación en estas edades también para la protección de los adultos mayores y también en aquellos que puedan tener enfermedades concomitantes o con comorbilidades. Entre las contraindicaciones, obviamente, las vacunas pueden tener alguna contraindicación. La contraindicación más importante es que no haya padecido, por ejemplo, una reacción alérgica o una reacción anafiláctica a algunos componentes de la vacuna en una vacunación anterior. Sería la contraindicación. Y a veces hay que tomar ciertas precauciones, sobre todo por el estado general de la persona, ya que se prefiere no vacunar en ese momento y diferir la vacunación en algunos casos específicos, como por ejemplo si la persona está padeciendo una enfermedad aguda, con una fiebre alta, si la persona tiene algunos otros síntomas de enfermedades en ese momento. Entonces se prefiere diferir un poco lo que es la vacunación hasta que la persona ya esté recuperada. Pero es muy importante para saber cuáles serían las contraindicaciones y si una persona se puede o no colocar la vacuna, de que siempre consulte a su médico de cabecera y pregunte por la vacuna y ya el médico le indicará si puede o no colocarse la vacuna según las indicaciones que tiene la misma. Doctora, ¿y qué tanto se cumple en Panamá con estas jornadas de vacunación y la misma población en sí estar pendiente de esa tarjeta, lo que establece allí para el cumplimiento de la aplicación de vacunas? Es muy importante los esquemas de vacunas. El programa de inmunización de Panamá es un programa muy bueno y que incluye antígenos contra muchas enfermedades. Sabemos que la vacunación, pues, se puede aplicar en cualquiera de las instituciones de salud, tanto a nivel del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y en instituciones privadas. Entonces, pero es muy importante que la persona conozca y acuda a estas instituciones de salud
y mantenga su esquema de vacunación al día, cumpliendo con los esquemas de vacunación en las edades que le corresponden. Evitar saltarse, por ejemplo, en una vacuna o diferir la colocación de la vacuna, sino colocarla en el momento correspondiente para mantener una adecuada protección contra estas enfermedades. Claro. Doctora, ¿alguna recomendación final? Bueno, mi recomendación es que sabemos que estamos viviendo en estas épocas de pandemia, en lo que es un poco difícil por todo lo que es el confinamiento y todas las medidas de protección que debemos de tener. Pero mi recomendación es que verifiquen sus tarjetas de vacunación, acudan a sus instituciones de salud, obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de gel alcoholado, el uso de mascarillas y siguiendo los lineamientos que tiene cada país en cuanto a bioseguridad. Pero que acudan a sus instituciones de salud, mantengan sus esquemas de vacunación al día y protejámonos contra esas enfermedades que son potencialmente mortales y que pueden ocasionar brotes en nuestros países si no mantenemos una adecuada cobertura de vacunas. Le agradezco muchísimo el tiempo, doctora. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de hablar de este importante tema. Gracias a usted. Hemos conversado con la doctora Ofelina Vergara, ella es gerente médico de Sanofi Pasteur, hablando acerca de la importancia de la vacuna TDAP contra el tétano, la difteria y la tosferina. Avanzamos con más noticias en RPC Radio 6:55 minutos.